es muy interesante porque nos va a orientar a nosotros y nos va a ayudar a orientar a nuestros pacientes sobre el tipo de obesidad que padecen. Y algo muy importante que nos habla un poco de algunos síntomas y en la ilustración podemos ver en dónde se da la acumulación de grasa en cada uno de los casos. Una disculpota, pues. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, aprovechando que nos descolgaron en el chat, por favor, que tienen aquí abajo a mano. La mano de abajo. Ok. Yo sigo indicaciones de nuestro experto cibernético aquí. Ok, empezamos con la obesidad alimentaria nuevamente y es un tipo de obesidad que predomina en zonas como la cara, espalda, cuello y tórax. Son los que parecen así como ositos. Su causa son los excesos en una alimentación mala y esto se continúan dando, puede evolucionar y ser altamente peligrosa para el organismo. Generalmente tenemos como sintomatología una sensación de calor corporal anormal y una transpiración excesiva. Creo que ya nos metimos aquí en Honduras, ¿no? De que hablan de un tratamiento para la sudoración excesiva y que no vayas al súper, sino con el doctor y que te va a mandar un desodorante que te va a quitar la sudoración excesiva, pero pues el desodorante solito no va a hacer esto, ¿no? La obesidad alimentaria elevada es otro tipo de obesidad que se localiza principalmente en el vientre, dándole un aspecto redondo y desproporcionado. Sus síntomas es el calor excesivo y una sensación de hinchazón y mucho sueño después de la comida. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido ese sueño después de comer? Y así como que llegamos a la oficina y lo que queremos es casi dormirnos y nos quedamos, de hecho, dormidos frente a la computadora en la oficina. Y ojo, porque pudiéramos ya tener este tipo de obesidad alimentaria. Otro tipo de obesidad interesante, ustedes vayan checando la frecuencia que hay de estas obesidades en sus pacientes o incluso en su familia, es la obesidad circulatoria capilar. En este tipo de obesidad, la grasa se va acumulando de una forma invasiva en miembros superiores como inferiores, o sea, en brazos y piernas, y está ligada a la herencia genética. Suele aparecer como celulitis en la pubertad y se va agravando hasta llegar a ser un problema circulatorio grave. Y una de estas características de esta obesidad es el famoso, ¿cómo le llaman? Brazo de salero, que se mueve aquí la grasa en el brazo. Es una de las... Y si se fijan, las personas que tienen este tipo de brazo también tienden a desarrollar una celulitis muy grave o muy notoria. Tenemos otro tipo de obesidad, la obesidad metabólica prediabética. Les decía yo, no me gusta mucho ese término prediabético, pero es interesante que la consideren porque pueden alertar en una forma sencilla y segura a sus pacientes. Se localiza en el vientre y se manifiesta por un aspecto orondo y blanco. Produce una sensación de calor excesivo y de hinchazón del vientre, aunque se coma poco. La acumulación de grasa se produce no progresivamente, sino de forma brusca y suele ser frecuente durante el tratamiento de ciertas enfermedades, con la ingestión de anticonceptivos hormonales o durante el embarazo. Esta es la típica obesidad que se queda después de que las señoras dan a luz. Nace el producto y conservan esa pancita de embarazada que le decimos coloquialmente. Es una obesidad metabólica que puede ser prediabética. La obesidad hipotalámica produce aspectos más mórbidos y a veces monstruosos. Y yo creo que sí hemos visto fotos de mujeres así muy obesas, que luego las ponen en el internet. Y es debido a una afección en el hipotálamo. La grasa invade progresiva y velozmente la parte superior del cuerpo, la totalidad del vientre, cadera y nalgas. Suele producirse coincidiendo con un shock emocional y su evolución está íntimamente ligada a episodios depresivos. Los síntomas que notamos es la desaparición de la saciedad en las comidas. O sea, son personas que no tienen saciedad y están come y come y come. Eso es lo que lo relaciona mucho con la cuestión depresiva. Acuérdense que para autoapapacharnos
recurrimos a la comida. Para disminuir y solucionar este tipo de obesidad se necesitan conjugar tratamientos médicos, quirúrgicos, nutricionistas y psicológicos, con personas altamente calificadas en la cuestión psicológica. Y aquí hacemos énfasis en la cuestión nutricional. Tenemos que dar una nutrición sumamente equilibrada para ayudar inclusive desde el punto de vista del tratamiento ortomolecular a reducir esa depresión a través de ciertos aminoácidos, vitamina B1, complejo B50 y omega 3. La obesidad hereditaria familiar, por otro lado, eso cuando empieza uno a salir con alguna chica hay que fijarse en cómo se ve la mamá. Si vemos que la mamá ya es una señora madura pero que está muy llenita, muy posiblemente la hija va a seguir el camino. Es un tipo de obesidad que se presenta como una acumulación de grasa y celulitis fría en la parte superior externa de las nalgas y glúteos, y como una acumulación caliente por encima del pubis. Aunque no suele llegar a producir una estética muy desproporcionada, este tipo de obesidad evoluciona como brotes sucesivos en ciertos momentos críticos de la vida. Tiene que ver con cuestiones emocionales. Síntomas: frialdad excesiva en las nalgas y una sensación generalmente leve de hinchazón tras la ingestión de alimentos. No sé si se han fijado, pero nos manejan en la publicidad a través de los medios de que las hinchazones del vientre generalmente son por falta de fibra en la dieta. Y no necesariamente ocurre esto siempre. En estos tipos de obesidad, en algunos de los tipos de obesidad, vemos una hinchazón tras la ingestión de alimentos. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Pueden aprovechar, estamos para responder a ellas. La obesidad glútea. Me acuerdo que una vez que estábamos estudiando estos tipos de obesidad con algunos compañeros ortomoleculares, una doctora dijo, pues a mí me podría beneficiar esa obesidad porque pues no tengo pompas. Pero si le dijimos, oye, pero ¿a qué precio vas a tener pompas? Esta se localiza de la cintura hasta las rodillas, provocando un aspecto muy característico, sobre todo en la zona interna de las piernas. Comienza en la infancia y pubertad y va agravándose con los embarazos, por desajustes hormonales, intervenciones ginecológicas y al llegar a la menopausia. Fíjense qué interesante, este tipo de obesidad glútea también provoca un desgaste excesivo en la ropa, en los pantalones, en la parte interna de las piernas. Tenemos la obesidad metabólica aterógena. El vientre, en este caso en particular, presenta un aspecto redondo y enrojecido, pero a diferencia de las anteriores, produce sensación de frío local, provoca una afección de origen genético vascular que se agrava considerablemente con el consumo de alcoholes, tanto en bebidas como en comidas. Se produce una acumulación progresiva de grasa que irá acelerando en caso de que no pongamos soluciones eficaces. Los síntomas: una somnolencia, y esta sí es prácticamente durante el día, y el excesivo aumento del calor corporal tras la ingestión de alimentos. Esto es bien importante que se lo hagamos notar a los pacientes, que se tiene que tener ya un control y una reducción en esta aterógena, porque este tipo de obesidad es la que nos va a dar también al traste con la forma de ateromas, la formación de ateromas en el sistema circulatorio. La obesidad endógena cortisólica consiste en una enfermedad de procedencia genético-hereditaria que afecta a la actividad de glándulas suprarrenales. Debe ser tratada por un especialista. En el caso de nosotros damos con nutrición el ácido pantoténico en dosis de medio gramo a gramo y medio. Esto para regular las suprarrenales que están definitivamente alteradas. Tenemos también a la obesidad circulatoria venosa. Esta obesidad se produce en miembros inferiores y es de origen genético. Se diferencia de la obesidad circulatoria capilar porque se agrava durante los embarazos y con la hinchazón de las paredes venosas
y formación de coágulos. Esto es lo que nos da las flebitis, las famosas flebitis. Su sintomatología es la elevada intolerancia al calor y una excesiva pesadez de piernas, con inflamación y edemas en los tobillos. Seguramente me van a preguntar, ¿y también se agrava con las varices? Claro que se agrava con las varices. Tenemos también una obesidad muy común que es la abdominal nerviosa. La grasa se acumula en la zona anterior y central del abdomen, dando una apariencia prominente en forma de hexágono. Esta es muy característica. Obviamente, déjenme comentarles esto, el hexágono no es un hexágono perfecto, es como lo ven ustedes en la imagen, que tiene una aristita arriba, un ángulo, y pareciera así efectivamente algo de forma hexagonal. Se desarrolla en momentos de ansiedad y estrés en etapas depresivas y aparece con brotes acelerados. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente me aparece esta pancita. Es frecuente que se produzca como reacción psicosomática durante la infancia. Sus síntomas: fatiga, agotamiento, un especial deseo de ingerir altas dosis de azúcar entre comidas y sobre todo una hinchazón ventral desde que ingerimos el primer bocado de la comida. Va muy de la mano. Ahora, la obesidad por sedentarismo, bueno, pues esta sí yo creo que, pues qué porcentaje de obesidad será. Yo creo que en México es un alto índice por sedentarismo. Es cada día más común. La grasa se acumula en forma de flotador, así de salvavidas, y suele aparecer cuando se produce una reducción considerable de actividad física sin una reducción del consumo de grasas o hidratos de carbono. O sea, aquí las personas solemos tener una reducción de actividad física por el trabajo o por los estudios, pero seguimos consumiendo la misma cantidad de azúcares y grasas y se presenta este tipo de obesidad. La grasa posee un aspecto denso y produce una sensación de calor excesivo en la zona. Es de vital importancia activar el cuerpo y realizar ejercicio físico diario, siendo más eficaz si es controlado por un especialista y si damos una buena suplementación. Este tipo de obesidad por sedentarismo la podemos controlar muy fácilmente y podemos apoyar mucho a los pacientes porque está muy ligada a los hábitos tanto alimenticios como el tipo de vida que lleva la persona. ¿Hay alguna pregunta? Es muy interesante porque nos va a orientar a nosotros y nos va a ayudar a orientar a nuestros pacientes sobre el tipo de obesidad que padecen. Y algo muy importante que nos habla un poco de algunos síntomas y en la ilustración podemos ver cuello y tórax. Son los que parecen así como ositos. Su causa son los excesos en una alimentación mala y estos se continúan dando, puede evolucionar y ser altamente peligrosa para el organismo. Generalmente tenemos como sintomatología una sensación en donde se da la acumulación de grasa en cada uno de los casos. Una disculpota, pues. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, aprovechando que nos descolgaron. En el chat, por favor, que tienen aquí abajo: sensación de calor corporal anormal y una transpiración excesiva. Creo que ya nos metimos aquí en Honduras, ¿no? De que hablan de un tratamiento para la sudoración excesiva y que no vayas al súper, sino con el doctor y que te va mejor a mano de abajo. La mano de abajo. Ok. Yo sigo indicaciones de nuestro experto cibernético aquí. Ok, empezamos con la obesidad alimentaria nuevamente y es un tipo de obesidad que predomina en zonas como la cara, espalda,